Patricia García Luna es natural de Cádiz, de donde posiblemente nace su amor por todo lo que se relaciona con el agua. En su vida, la ilusión juega un papel fundamental, algo que promueve entre las personas que buscan su profesionalidad. Es la psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA, una cruel enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a todo su entorno, de una u otra manera. Le gusta la música clásica, quizás para calmar su dolor al trabajar con personas que sufren mucho. Su fuerza le hace seguir adelante, apoyada en su deseo por echar una mano a los demás. ¿Quieres saber más de su vida? Presta atención a la pantalla. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Encantado de que estés aquí en la Mirada del Psicólogo y además siendo una compañera. Sí. Hay algunos espectadores que se preguntan, este psicólogo solo lleva a psicólogos, pero no es así, ¿eh? Te aseguro que hay otros profesionales que nos acompañan, pero yo creo que los psicólogos, no sé qué opinas tú, tenemos mucho que decir en la salud, ¿no? Mucho que decir y casi siempre estamos, como yo digo, poco representados, ¿no? Poco representados, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el ámbito social, y cada día estamos teniendo más espacio en todos los foros, ¿no? Que creo que siempre podemos aportar. ¿Tú crees que el resto de profesionales de la salud nos tienen tan en cuenta? Porque tú hablas de representación, pero los otros compañeros de la salud, quiero decir médicos, enfermeros y demás, ¿tú crees que tienen en consideración al psicólogo como deberían dentro de lo que es el plano de la salud? Pues yo creo que sí, que sobre todo cuando se enfrentan a patologías en donde la medicina tiene poco que hacer. Ahí te puedo asegurar que más de una llamada por parte de un médico me dice, Patricia, ¿qué podemos hacer ahora? Yo tengo poco que hacer con este paciente. No sé si será por la propia sensación de no llego a más y el psicólogo o porque realmente creen en nosotros. Pero yo creo que sí. De hecho, fíjate, en la Comunidad de Madrid, ¿sí? El coordinador de las unidades multidisciplinares está siendo el psicólogo. Porque se están dando cuenta que la toma de decisiones terapéuticas las hace mejor el paciente con un psicólogo que no con el propio médico. Te estoy hablando siempre de patologías que sean complicadas y que requieran de una atención multidisciplinar. O sea que creo que sí, que creo que el psicólogo, no solamente por vincularse, fíjate, a procesos de enfermedad, también, como decimos siempre, la psicología positiva, ¿no? A procesos de llegar a ser más. Pero por lo menos mi sensación siempre ha sido positiva por parte de los sanitarios. Claro, porque muchas veces se engloba la psicología dentro de lo que es la psicología de la enfermedad, lo que es la psicología de lo patológico, pero tú hablabas del pensamiento positivo, de la psicología positiva, de la psicología de la salud, ¿sí? Que muchas veces no se tiene en cuenta esa otra parte, ¿no? De prevención, de dar herramientas a las personas, a los pacientes cuando llegan a nuestras consultas para que justamente eviten desarrollar psicopatologías. Eso a veces no... Bueno, y ya no te diría, Manuel, psicopatología, te diría que es sacar lo mejor de ti. Sí. Sacar lo mejor de ti. Entonces la psicología positiva está... claro, al amparo de la psicología positiva siempre hay otros profesionales de dudosa credibilidad en el que a veces, pues yo digo siempre que la autoestima es un problema si está por encima o si está por debajo, pero en algunos casos es que hacen algún curso de tal y la persona piensa que puede hacer todo y en cualquier sitio, tampoco es eso. Pero yo creo que sí, que los profesionales no solamente de la salud mental, sino los que nos dedicamos a psicología y queremos ver esa otra parte más positiva, cada día tenemos más visibilidad en todos sitios y yo creo que nos esperan, de verdad, que creo que nos esperan, es decir, que están deseando que el psicólogo intervenga para sacar lo mejor de ti. Que nos esperan y, aunque suene un tanto pedante, nos necesitan, que es una realidad, porque en definitiva la vida tiene una parte muy física de nuestro organismo, desde lo fisiológico, pero tenemos una parte emocional que a veces se olvida y en otras ocasiones se toma un poco a la ligera, como tú decías, ¿no? Personas que tienen una formación muy breve y rápidamente se lanzan a dar consejos, que tú sabes que es muy propio eso, ¿no? De darte Además, consejos. yo diría que no es que sea inadecuado, es que a veces pueden hacer mucho daño. Sí. A veces pueden hacer mucho daño. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y en mi caso, en algunos pacientes que me han venido, o no pacientes, sino personas que quieren un asesoramiento y que vienen de
determinados cursos, determinados profesionales. En algunos casos realmente veo a personas que han sido muy mal orientadas y muy mal asesoradas, ¿no? Pero algo que has dicho muy interesante sobre que no cuidamos nuestro plano emocional, el otro día leí una frase muy buena que decía: el que no tiene tiempo para cuidar su salud tendrá tiempo para cuidar su enfermedad, no le va a quedar más remedio. Esa es muy ¿no? buena, Patricia. Me parece una idea estupenda. Siempre le digo a la gente, no, es que yo no tengo tiempo, y digo, bueno, pues entonces cuando tengas la enfermedad ya sí que seguro que sacas tiempo, porque no te queda otra. Es muy buena frase. Bueno, no me he olvidado de vosotros, sé que estáis ahí. Buenas noches, es Patricia García, una psicóloga que nos va a acompañar todo el programa de hoy, nos va a explicar muchas cosas y tiene una cosa muy peculiar, y es que es gaditana, pero tiene sangre de la capital, de Madrid, y tiene sangre trianera, o sea que esperaros, porque creo que nos va a contar muchas cosas también con gracia, seguro. Hablamos de la psicología positiva, psicología de la salud. Hay una palabra que se utiliza mucho en la psicología, en la comunicación, que es la asertividad. ¿Tú crees que con asertividad se consigue todo, Patricia? Porque hay personas que dicen, yo quiero ir a un taller de habilidades de comunicación que me enseñen a expresarme, porque así a la hora de relacionarme voy a lograr todo aquello que yo me proponga. ¿Eso es así o hay que desmitificar un poco? Bueno, verás, ¿sabes qué pasa? Salía el otro día en el telediario que la palabra más buscada en la RAE el año pasado había sido resiliencia. Ajá, sí, ¿Y por qué digo eso? Porque la gente ve la asertividad algo complejo, y yo le digo simplemente, siendo amable, llegas a todos sitios. ¿Tú crees? ¿Siempre? Llegas a todos sitios. Y dice, oye, ¿y asertivo y amable? No, pero lo digo por simplificarlo, ¿no? Es decir, con la amabilidad llegamos a muchísimos sitios y solucionamos muchísimas cosas, ¿no? Que a veces con formas de comunicación bruscas, agresivas, cuando lo habitual, personas que tienen dificultades en comunicación y pasan del pasivo al agresivo, que eso es lo peor que hay, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, a veces, ten en cuenta, Manuel, que pasa una cosa. Nosotros nos enfrentamos con la mayoría de las personas, no tienen tiempo o les es complejo entender determinados procesos, así que yo trato de simplificarlo. Yo sí tengo una señora de Lebrija de 70 años que tiene dificultades de comunicación porque tiene a su hijo, por ejemplo, con una determinada enfermedad. Yo no le puedo hablar de asertividad, de resiliencia, de procrastinación, no. Yo le tengo que hablar de cosas más del día a día. Claro. Y en ese sentido siempre, por eso digo que siendo amable se llega a muchos sitios. Coincido contigo, porque yo creo que es fundamental en toda la psicología, y especialmente la psicología de la salud, hablar el mismo idioma que nos trae el paciente, ¿no? No podemos pretender, tenemos que ser muy camaleónicos y adaptarnos básicamente a eso. Pero cuando tú dices amabilidad, que entiendo perfectamente, habrá espectadores que estarán pensando, pues yo creo que a veces que con la amabilidad no me basta, que tengo que subir un poco el nivel, que tengo que expresarme de otra manera, que siendo amable me encuentro con personas que no me responden igual. Digo porque a veces me he encontrado pacientes así, Patricia, sí, que me dicen, me has enseñado esta técnica y demás, pero no me vale, necesito subir un poco el grado de, no sé si agresividad, pero sí mostrar un poquito con mayor contundencia las cosas que quiero, ¿no? Claro, dependiendo un poco de a lo que se enfrente la persona, ¿no? Me imagino que hay situaciones en donde la persona a veces se le puede ningunear y tiene que poner su sitio y sus deseos, ¿no? Pero así en líneas generales, que la asertividad, ¿no?, está tan de moda, y que además yo creo que en los últimos 3 o 4 años me he dedicado a labores formativas en el plano asistencial y sanitario, y en algunos casos pues para, por ejemplo, formar en comunicar malas noticias por parte de los médicos, y yo les digo muchas veces que cuando el paciente sale de la consulta con sensación de confianza, y te diría de la sensación de que tienes a esa persona cuando te haga falta, eso lo haces no porque necesites mucho tiempo, no es cuestión de tener mucho tiempo, es calidad de tiempo, y la calidad de tiempo la conseguimos con procesos de comunicación pues acertados, ¿no? Y a veces no tienen que ser tan complejos, ¿no? Es muy interesante eso que estás diciendo, porque malas noticias casi siempre hay que comunicar cuando hablamos de la salud, por desgracia. Sí. Y hay un tema que, bueno, tú eres muy experta en ello, que es la asistencia psicológica a pacientes y a familiares de una enfermedad que no sé si es demasiado conocida, Patricia. Quizás, en fin, si hay algún espectador que nos está viendo y algún familiar lo tiene, pues sí que tienes más idea de lo que es, pero yo creo que en general es una enfermedad todavía por descubrir por muchas personas. Sí. Y hablamos de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica,
que mucha gente estará pensando, yo he escuchado algo de eso, y se le viene a la cabeza a Stephen Hawking, por ejemplo, o el cubo de agua, exacto. El cubo de agua, la verdad es que fue... una campaña muy buena, ¿verdad? Bueno, decía un publicista que si hubiéramos querido pagar la campaña de cubo de agua a nivel mundial, no sé cuántos millones y millones de euros tendríamos que habernos gastado. Ten en cuenta que el hecho de que Bill Gates se tire un cubo de agua, Obama se tire un cubo de agua, Ronaldo se tire un cubo de agua, entonces significa que todas esas personas están pensando en la ELA. No había ocurrido nunca que una enfermedad rara generase una campaña tan potente. ¿Y por qué digo esto? La ELA es una enfermedad que te marca. Toda persona que conoce a un enfermo de ELA le marca. Y cuando conoces la dureza de esta enfermedad, es imposible no involucrarte de alguna manera. Y si es con un simple cubo de agua, como era en ese caso. Lo que pasa es que la campaña se hizo viral y tenía una cosa muy interesante. Era una campaña benéfica y divertida. Eso rara vez pasa. Fíjate, hablar de diversión en una enfermedad como la ELA. Que tan dramática, ¿no? Es tan dramática, es tan dramática. Realmente la gente se tiraba el cubo de agua. Yo recuerdo en Canal Sur que vinieron a hacernos un reportaje y entonces el chico venía pues con cubos de hielo y tal, y muy risueño, y cuando se enteró de lo que era la enfermedad, dijo: Patricia, yo no puedo salir riéndome. Esto es demasiado duro. Pero yo pensaba que esto era de otra manera. O sea, cuando te enteras de en qué consiste la enfermedad que se llama síndrome del cautiverio, lo que pasa es que la campaña se desvirtuó, pero te puedo decir que yo me quedo con lo positivo de la campaña, que es que todo el mundo, por lo menos, escuchó la palabra ELA. Sí, efectivamente. Y con eso fue muchísimo. Has hablado de Obama, de Ronaldo, y por hacer un chiste muy simple, Donald Trump está haciendo eso, pero está tirando cubos de agua fría hacia otro lado, ¿no? Bueno, y lo que nos queda por ver. Y lo que nos queda. Y oír. ¿Y qué nos explicas de la ELA, Patricia? ¿Qué es? Porque es una enfermedad que la gente ha podido conocer un poco más a través de esta campaña maravillosa, como tú dices, pusieron ese nombre de enfermedad rara, pero ¿qué es la ELA, Patricia? Bueno, la ELA es una enfermedad bastante desconocida. Todavía no se sabe el origen. A nivel epidemiológico tendríamos mucho que decir porque están cambiando, están apareciendo casos cada vez más jóvenes y en algunos casos situaciones familiares en donde va a haber varios miembros afectados. Una enfermedad de la motoneurona que provoca una parálisis progresiva del cuerpo y que al final pues acaba con las funciones más básicas del ser humano, como son comer, como es hablar y como es respirar. A nivel sanitario, desgraciadamente no hemos tenido muchos avances, pero sí hay muchos en los cuidados neumológicos del paciente y sobre todo pues a nivel tecnológico, es decir, ten en cuenta que hasta hace nada no sabíamos absolutamente nada del paciente de ELA, Manuel, porque era una persona que dejaba de hablar y de moverse. No sabíamos qué le pasaba. De hecho, te puedo decir que cuando me pidieron hacer un artículo del apoyo psicológico al paciente de ELA, dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es hablar con un paciente de ELA. Claro. Y los pacientes de ELA que en ese momento estaban a mi alrededor eran personas que solamente podían comunicarse con un sí o con un no, cerrando los ojos o mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda, porque estaban en una situación avanzada. Entonces dije, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que encontrar sistemas de comunicación que me permitan llegar al enfermo de ELA. Es que a veces no nos planteamos eso. Hay personas que dicen, oye, necesitas un psicólogo. Bueno, lo primero que necesito es un sistema de comunicación. Sin comunicación no hay vida. Efectivamente. Sin comunicación no hay vida. Y nosotros podemos hacer muy poco cuando no hay esa comunicación. Algunos espectadores estarán preguntándose, si hablamos de una enfermedad física, ¿qué hace un psicólogo? Porque tú llevas en la asociación, ¿cuánto tiempo llevas en la asociación, Patricia? Pues comencé en 2007. Ya llevo tiempo. 10 años, sí, son una década, muchísimo tiempo. Ya llevo 10 años. ¿Qué hace el psicólogo por el paciente de ELA? Efectivamente, porque por la familia, yo creo que muchas personas que nos están viendo pueden imaginárselo un poco más, pero por un paciente que va perdiendo la comunicación, que va perdiendo, que finalmente llega al punto de fallecer, y algunas personas estarán pensando, ¿y qué puede hacer un psicólogo? Porque muchas personas piensan que el psicólogo, bueno, pues tiene una labor secundaria, pero que, bueno, nos ayuda, sobre todo cuando hablamos de enfermedades físicas. En este caso, ¿tú qué es lo que haces en la asociación? Bueno, yo creo que si te diría que hay un profesional que es imprescindible en la ELA es el psicólogo. No porque tú lo seas, ¿no? No porque yo lo sea, no ha sido casual. De verdad creo que es imprescindible.
Hay otros profesionales que también son imprescindibles, el fisioterapeuta, el neurólogo, el neumólogo es el que le va a determinar la vida al paciente de ELA, pero el psicólogo, ten en cuenta que la ELA tiene varias, a lo largo del proceso de la enfermedad va a tener unas decisiones terapéuticas que prolonguen o no la vida. Ten en cuenta que un paciente habitualmente no tiene a nadie con quien compartir esas decisiones terapéuticas. Ya con eso te diría que el psicólogo cubre una función fundamental. La persona va a querer hacerse una gastrostomía para seguir alimentándose, va a querer hacerse una traqueostomía para prolongar la vida. La persona, es decir, que el psicólogo empieza con el momento del diagnóstico, Manuel, que en ese momento la persona, hay dos cosas, yo recuerdo. No sé si tú has podido leer la entrevista de Francisco Luzón, el banquero millonario que le acaban de diagnosticar ELA, y él decía, no podía pensar con claridad porque pensaba muerto de miedo. Cuando pensaba en la enfermedad era una sensación. Entonces nosotros el psicólogo pues cubrimos pues eso, esa sensación de bloqueo emocional en donde la persona es incapaz de pensar con claridad, asumir la dependencia, como hemos hablado, el nuevo estilo comunicativo que tengo, la vulnerabilidad, la pérdida de la intimidad. Ten en cuenta que el hecho de que una persona tenga que hacértelo absolutamente todo, muchas veces no sabemos aceptar esa pérdida de la intimidad tan importante, pero tenemos mucho campo para trabajar con el enfermo de ELA, desde el momento del diagnóstico hasta las situaciones avanzadas, que afortunadamente como hoy en día se controla mejor todos los problemas neumológicos, la esperanza de vida es mucho mayor. Y con la familia, que tú también nos decías, ¿no? Importantísimo. Mucho. Es que hablamos de una persona que, bueno, su vida cambia muchísimo, 180 grados podríamos decir, pero si cambia la vida de una persona, cambia la vida de su familia más cercana, especialmente de su pareja, sus padres, sus hijos. Ahí el trabajo, porque claro, esas personas dirán, ¿qué puedes hacer para curar? Y tú dices que no hay curación, por desgracia. No hay curación. ¿Cómo trabajas el tema de la familia, Patricia? Bueno, la familia a veces, el problema que yo me encuentro, no sé si tú como profesional te ha podido pasar, es que la familia va 2 pasos por delante. El ir 2 pasos por delante hace que no estemos en paralelo muchas veces en el sufrimiento. Entonces la familia, ten en cuenta que suele saber el diagnóstico antes que el enfermo. Ese ya empezamos por el problema. Y luego la familia se ve en la necesidad de ir preparándose física y emocionalmente para lo que nos queda por pasar, y el enfermo hay un desajuste en esa fase de asumir el diagnóstico. Con la familia trabajamos pues desde lo que es la preparación a la situación de dependencia, y un tema que no es menor es el tema de la asistencia médica y el apoyo técnico que debe de tener la familia para estar más preparado. El otro día, escribiendo precisamente pues un capítulo para la nueva guía asistencial, decía yo, ¿cuáles son los factores protectores para llevar la ELA de la mejor manera posible? Y era formar al cuidador, tener una red de apoyo y tener un seguimiento domiciliario. ¿Y qué le pido al afectado? Le pido al afectado que vaya aceptando las ayudas técnicas que vaya necesitando. En la medida en que me encuentro con un afectado que no usa sistemas de comunicación y no usa ayudas técnicas, realmente la ELA se hace muy difícil. Aprovecho esto que estás comentando de las ayudas técnicas, nos comentabas fuera de cámara este proyecto que hay, Reto Pichón. ¿Sí? Explícanos un poco, porque yo me he quedado sorprendido, me has enseñado un vídeo incluso y me ha parecido fantástico. Cuéntanos un poco de qué va. Bueno, ahí ya aprovecho para dar las gracias a Juan Luis Escasi, porque ha sido una persona que no conocía la ELA para nada, y en unas jornadas que coincidimos, yo la verdad que soy un poco una abanderada de la causa y bueno, aproveché para contarle las enormes necesidades. Yo siempre digo que el que trabaja en una asociación es verdad, y dice, bueno, es que la boca te la ha hecho un cura, a todos la vas pidiendo. Digo, hombre, pues yo voy, pues si me dan, pues eso que nos hemos llevado, ¿no? Entonces, claro, yo lo conocí, yo le decía, no se te puedes imaginar cuánto cuesta un sistema de comunicación para un paciente de ELA. Nosotros tenemos, pues socios en Andalucía son unas 400 y pico, y cada sistema de comunicación cuesta unos 2.500 euros. Por persona, claro. Por persona sin el ordenador. A veces también pues facilitamos un portátil, ¿no? Y él decía, bueno, ¿y eso en qué consiste? Digo, bueno, pues cuando el paciente está en una situación muy avanzada, ¿cómo se comunica el paciente? A través del iris, a través de sus ojos se comunica.
Entonces él, a través de un parpadeo, un sistema que es bastante complejo a nivel tecnológico, conseguimos que el paciente, pues mira, las personas que quieran verlo solamente tienen que buscar Reto Pichón, van a verlo, Reto Pichón ELA, y van a ver pues como una chica de 40 años, a través de su ordenador, le elige la ropa que se van a poner sus hijas cada día. Ella le pide al marido que le haga fotos de todo y ella a sus niñas por la mañana le dice: quiero que te pongas este lacito, con este vestidito, con esto. Le compra la ropa a sus hijas, todo. Ella dice: el ordenador es lo que me permite seguir cumpliendo mis funciones de madre. Claro. Es lo que yo entiendo un poco, es lo que, entre comillas, normaliza su vida, ¿no? Sí. De alguna forma, porque le hace seguir conectado a la rutina, de alguna manera, ¿no? De sentirse también parte de ese sistema familiar que muchas veces se van quedando al margen por el tema de la movilidad y por el tema de la comunicación. Además, algo que tú me dirías, qué cosa más difícil encontrar sentido a la vida cuando tienes un diagnóstico de ELA. Es difícil, pero si no pierdes tu rol, ese es tu sentido de la vida. Esta chica decía: yo me siento madre y cumplo mis funciones de madre, a pesar de que no tenga movilidad. Pero mis hijas me necesitan, pues yo me necesito a mis hijas, eso por supuesto toda madre le pasa, pero mis hijas me necesitan y yo cumplo esa función. Esa función increíblemente se la dio la tecnología, porque hacer los deberes con sus hijas era imposible si no se comunicaba, preguntarle, todo. Entonces, ante un diagnóstico tan comprometido como es la ELA o como puede ser otra enfermedad, yo le diría que el mayor reto que tienen las personas es encontrar un sentido. Sí. Un sentido cuando tenemos un futuro tan comprometido. Claro, tú sabes que incluso muchas veces sin enfermedades a veces tienes ese vacío existencial, ¿no? Hombre, esa ilusión que la pierdes, ¿no? Pero encima con una enfermedad que es degenerativa, que se sabe que es insolucionable, al menos en este momento. A día de hoy sí, aunque hay muchas investigaciones y tal, pero a día de hoy es una patología, pues bueno, que esperemos que se convierta en una patología neurológica de evolución más lenta y que nos permita. Yo siempre digo que, porque a veces hay compañeros que me llaman, psicólogos, y que me dicen: bueno, tengo un paciente de ELA, ¿por dónde empiezo, no? Qué miedo, ¿no? Y a veces le echamos balones fuera que si no, porque además pasa una cosa, lo digo a todo psicólogo que se enfrenta a una ELA, sabemos que vamos a acompañar al paciente ya, vamos a acompañarlo. Y ese acompañamiento hay que estar preparado, Incluso aprovecharía para decirte o para preguntarte, quizá no todos los psicólogos, no es que no tengamos la formación, sino quizás la capacidad desde la personalidad para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces parece que hay psicólogos. A mí me da rabia a veces cuando me encuentro con compañeros nuestros que parece que son psicólogos de todo, ¿no? Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, igual que el ginecólogo se encarga de la ginecología y otros especialistas, pues en psicología pasa una cosa muy parecida. Y hay veces que cuando te metes en el mundo de la psicología clínica, parece que puedes tocar todos los palos, y yo creo que este en concreto parece muy delicado. ¿Tú eso cómo lo llevas como persona? Quiero decirte, ya dejo un poco al lado a la psicóloga Patricia, como persona, eso, ¿cómo eres capaz de llevarlo? Porque hablamos de acompañamiento hacia un final que ya lo sabes, y la persona también lo sabe, y la familia lo sabe. ¿Tú eso cómo lo haces, Patricia? Porque yo, que también soy psicólogo, me pongo en tu lugar y me cuesta trabajo, sinceramente. Yo creo que no se puede mantener durante demasiado tiempo. Creo que es sano a veces distanciarse, ¿no? ¿Cómo lo llevo yo? Bueno, yo te puedo decir que a mí hay una serie de afectados que me han marcado en mi profesión y me han marcado en mi vida. Me han marcado en mi vida. Creo que en ese momento no lo hice bien porque sobrepasé la línea del psicólogo y tenía pues una sensación de vínculo que era mucho más allá del profesional. Creo que esas personas en mi vida me marcaron y me hicieron reconducirlo como lo tenía que hacer a partir de ahora. Creo que ahora pues sé y ayudo mejor, mejor. Creo que sí, porque he conseguido tratar de tomar distancia. Yo voy a intentar acompañar a la persona siempre y cuando él quiera en determinados procesos y tomas de decisiones, y en las situaciones más avanzadas, pues no te diría que es la etapa más difícil de la ELA. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que mi experiencia no es la situación avanzada la más difícil. La más difícil es cuando eres consciente
de las pérdidas que vas a llegar a tener es ese miedo, trabajar ese miedo. Una vez que... Esa impotencia, ¿no? Esa impotencia, sí. Luego, las situaciones más avanzadas, ten en cuenta que, bueno, que la ELA es una enfermedad muy particular. A veces las personas, cuando llevan muchos años de alta dependencia, se sienten cansadas. ¿Y tú estás cansada a veces de ese tipo? Porque tú sabes que los profesionales relacionados con un trabajo con otras personas, se habla del síndrome de estar quemado, el burnout. ¿Sí? Es una profesión, la psicología esta nuestra, que el burnout aparece y sí, algunas personas me dicen, bueno, como eres psicólogo, tú estarás prevenido con eso, ¿no? No, eso está ahí. ¿Tú te planteas a veces, esto tiene una fecha de caducidad, unos años, yo de aquí a X años me planteo lanzarme o ir a otro campo de la psicología o incluso a otro mundo profesional? Pues yo he aprendido a saber cuáles son mis señales de alarma. Eso es muy bueno. Sí, he aprendido a detectar cuando tengo esas señales en donde necesito distanciarme un poco bueno, pues, del contacto diario de los afectados. Tengo que decir que la asociación cuenta pues también con otros profesionales, trabajadora social, fisioterapeuta, periodista, que son unas compañeras fantásticas, y a veces yo creo que nos echamos una mano, no cumplen la función, pero detectan también cuando yo me siento así y trato de hacer un trabajo más de distancia. Tengo esas señales de alarma. Ante la pregunta que me dices, yo creo que tiene que ser apasionante cambiar de rumbo en mitad de la vida. O sea, yo creo que sí, yo creo que el hecho de poder dedicarte, además, sobre todo a las personas que nos gustan tantas cosas. Claro, claro. Eso es así, a las personas que nos gustan tantas cosas, pues la ELA es un mundo apasionante. Las discapacidades adquiridas, te diría, Manuel. Es un mundo apasionante en el sentido que cómo consigues que hay personas, por ejemplo, el Langui. ¿Verdad? El Langui es una persona que a mí me parece... El otro día le leía una entrevista que decía: los niños que tienen una educación fácil tendrán una vida difícil. Y él había tenido una educación difícil y ahora decía que tenía la vida mucho más fácil que otras personas, ¿no? Fíjate, con una discapacidad tan importante como la que tiene él. Yo aprendo cada día de personas con discapacidades severas en la adultez. Y son apasionantes, nos transmiten muchísimo y a veces nos dan muchísima vida. Sí, bueno, de hecho, ahí, no sé si estás al tanto, hay investigaciones, que es una cosa que no se estudia demasiado, ¿no? De qué se lleva el psicólogo en su trato con los pacientes, qué es lo que se lleva, es decir, cómo influye su trato con los pacientes en su personalidad, en su maduración y demás. Y yo estoy contigo, yo creo que nos llevamos muchas cosas de los pacientes. Yo siempre les digo a mis pacientes que soy un privilegiado por el trabajo que tenemos. Lo que pasa es que también te quema, también te cansa. Tú me hablabas antes de hacer otras cosas. Yo estuve leyendo la ficha que nos respondiste y hablabas del agua, que siendo de Cádiz, yo diría que sería un pecado que no te gustara el agua. Y cuando hablas del agua... Me gusta el agua y no el sol. Ajá. Fíjate. El agua, pero para hacer deporte acuático quizás. Bueno, me gusta el agua, verá, deporte acuático, me gusta todo lo que tiene, cuando me dicen el deporte, que además es algo que no he practicado casi nunca y ahora sí me he tomado en serio, o sea, me he dado cuenta que si no nos cuidamos el cuerpo, efectivamente, ¿no? Decía, con 20 años pues tienes lo que te da la naturaleza y con 40 lo que te has currado tú, ¿no? Entonces, pues me dedico pues a tratar de mantenerme y de cuidarme y dedicar ese tiempo a mi salud y todo lo que son pues temas de agua y tal. Yo he tenido una operación de espalda y a raíz de eso pues me sensibilicé a, tengo que hacer deportes de agua, cuando digo deporte digo sanos en el sentido de natación, pues todo lo que son agua, espalda, todo ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que todo en el agua no me cuesta. O sea, me parece tremendamente cómodo. Te motiva, ¿no? Todo lo que sea... Sí, a mí, igual que a lo mejor puede ser personas que le conecten con la naturaleza, pues a mí me pasa con esto. Y creo que además nos da una sensación de libertad y nos pasa con las personas que tienen una discapacidad, que a veces me dicen, me da mucho miedo, y digo, lo bueno del agua es que el equilibrio y todo lo que tiene que ver con eso te va a ser mucho más sencillo. Siempre hay alguna actividad que podamos adaptar a nosotros, siempre. Sí, es cuestión de estar atento a esas señales que tú decías, ¿no? De no traicionarte, porque hay veces que hay personas que, que saben perfectamente aquello que les gusta, pero se obcecan en ocasiones en ir por otro camino, y cuando tu cuerpo o tu mente te están diciendo, no, si a ti lo que te va realmente es esto, ¿no? Tú hablabas de la familia, hablabas de ese entorno del paciente con ELA, que tiene que también que adaptarse a esa nueva situación. Sí. En tu caso, ¿te conviertes en una persona más aprensiva con tu familia
el hecho de ver que en un momento dado, porque pasa como con otras enfermedades, Patricia, que de la noche a la mañana prácticamente tu vida da un giro muy brusco, ¿eso te hace ser más aprensiva con los tuyos? El estar más pendiente, que alguien te diga, oye Patricia, tengo un problema en el cuello, que se tal... Patricia en ese momento salta, pulsas el botón de alerta por aquello de trabajar con pacientes afectados con ELA. Yo lo que creo que sí nos ha hecho todas las personas que trabajamos con pacientes que tienen enfermedades raras, que casi siempre son comprometidas, complicadas en el manejo, es que nos damos cuenta que la salud es un bien preciado y aunque sí que está muy manido lo de no te puedes quejar, ¿no?, siempre y cuando tengas salud, yo cada día ten en cuenta que tratamos con personas que su vida era completamente normal, entran en la consulta de un médico simplemente con una leve cojera o con una ronquera y salen con un diagnóstico como este. Entonces, no te puedes creer lo que te está diciendo ese profesional. Si me he vuelto más sensible, más miedosa, hablando claro, más miedosa, bueno, pues puede ser que sí, puede ser que sí. No demasiado, porque el hecho de que mi padre es médico, yo creo que siempre he estado relacionada. Además, él al principio era médico rural, entonces vivíamos en una casa en donde al lado estaba el ambulatorio y bueno, pues todos los enfermos de todo tipo, porque antes el médico rural no era como yo creo que será ahora, me imagino que las cosas andarán de otra manera, pero se veía todo, desde una persona que había tenido un accidente de tráfico, uno que venía con tal. Entonces, ya desde pequeña, digamos que ese concepto de la salud lo he palpado. Lo he palpado y he sido muy sensible a situaciones pues bastante... De ahí te viene justamente, quiero decir, tu interés por la salud desde el punto de vista de lo psicológico, de lo que viviste cerca de tu padre, quizás. Pues seguramente. Lo que pasa es que me daba cuenta que a mí la sangre no me gustaba. Entonces, claro, a mí me gustaba tratar de ayudar a la gente en la medida que pudiera, pero la sangre y todo eso, sin ver sangre, ¿no? Sin ver sangre, sin ver todo lo que implicaba, bueno, pues eso, las curas y atender a las personas, ¿no? Y eso es importante, porque lo que decíamos antes, ¿no?, el conocerse y el saber las propias limitaciones. Sí, desde luego. Que muchas veces, tú hablabas antes de psicología positiva y yo estoy de acuerdo, pero a veces estoy un poquito en desacuerdo con algunos compañeros nuestros cuando hablan de la actitud, cuando hablan de la voluntad, cuando esto que apareció hace un tiempo, ¿no?, con la ley de la atracción y cosas de este tipo, sí, ¿no?, que la visualización, exacto, que ¿no?, tanto daño nos ha hecho. Exactamente, si tú lo puedes imaginar, lo puedes conseguir. Yo no sé si tú estás de acuerdo, yo como psicólogo no lo estoy, ¿sabes?, porque de hecho incluso crea mucha frustración a muchas personas, especialmente cuando salen estas personas exitosas en la televisión, que no digo yo que no se hayan esforzado, por supuesto que sí, pero a veces transmiten un mensaje como que todo lo que te propongas, todo lo vas a conseguir. Y yo no sé tú qué piensas, Patricia, de eso. Para mí es un mensaje que es erróneo. Aparte que, bueno, yo creo que hay como dos corrientes. Una que es el inconformismo por naturaleza, que a veces se potencia y se alimenta, y tienes que conseguir esto y lo otro y lo otro. Bueno, y aquello es una carrera que no termina nunca, ¿no? Nunca. Claro. Y luego estamos el de acepta la situación como la tienes y trata de ser feliz con lo que tienes, ¿no? Creo que hay que encontrar ese punto intermedio. Siempre tenemos que, evidentemente, buscar la felicidad en lo que tenemos, pero yo te diría que siempre tenemos que tener ese como zanahoria por delante de esa ilusión, eso me apetece, eso quiero, voy a por eso, porque eso nos motiva. Pero dentro yo creo que de mantener una cierta cordura. El tema de que simplemente porque la gente piense que visualizando algo lo va a conseguir sin tener una acción de por medio... no recuerdo cómo se llamaba el libro, que ha sido un bestseller, que era, efectivamente iba solamente de visualizaciones, pero a mí me parecía algo, bueno, pues... El secreto no será, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Puede ser El secreto? Puede ser. Si tú no crees en eso, no lo vendes seguro. Pero si lo crees, sí. Entonces lo que sí es importante es que tú pienses que puedes llegar a tenerlo, a merecértelo, ¿por qué no? Eso sí. Claro, el tema yo creo que es un poco que no te pongas trabas tú mismo, es decir, que no seas tú tu propio enemigo. Hombre. Yo hablo siempre a los pacientes, les hablo del conformismo activo, que es aquello de estar de acuerdo con lo que tienes, es decir, disfruta con lo que tienes, pero sigue buscando, es decir, no te quedes parado y sigue buscando. Y hay gente que me dice, pero es que ser conformista está mal visto. Digo, si miras la palabra, no. Si es eso y el descanso. Claro, pero el ser conformista es estar de acuerdo con la forma, es decir,
si estás de acuerdo con lo que tienes, es decir, si valoras eso, que ser conformista está mal visto. Digo, si miras la palabra, no. Si es eso y el descanso. Claro, pero ser conformista es estar de acuerdo con la forma. Es decir, si estás de acuerdo con lo que tienes, es decir, si valoras eso que tienes, me parece que ya estás ganando algo. Después sigues hacia adelante, pero valora cada momento. El mindfulness ahora que se habla mucho, ¿no? Que está el nombrecito. Sí, efectivamente, mindfulness y el respecto al conformismo es verdad que tiene muy mala prensa. Sí. Pero es como el estrés, Patricia, el estrés es igual, tiene mala prensa pero no está bien entendido. Sí, y bueno, y luego el humor. Te diría una cosa, fíjate en el mundo en el que trabajo yo, ¿no? Parece que si haces algo y no lo haces serio, es que lo que estás haciendo no es importante. Porque está mal considerado, vamos a ver, yo te puedo decir que me he reído muchísimo con los enfermos de ELA y de hecho me sigo riendo mucho con ellos. Fíjate qué curioso, ¿no? Reírme con los enfermos de ELA. Efectivamente, yo tengo algunos enfermos de ELA que realmente tienen un sentido del humor buenísimo y lo siguen teniendo. Yo abogo porque, primero, el tema del conformismo, y saco a colación el tema del humor, porque pensábamos que hay que ser inconformista o hay que ser muy serio porque este proyecto es muy importante. Creo que nos iría de otra manera si tratásemos un poco de relajar ese ambiente, ¿no? Para conseguir determinados proyectos y no tiene por qué tener ese carácter tan serio. Puedes hacerlo perfectamente. Bueno, sobre todo las empresas americanas dicen hay que divertirse progresando. Es decir, claro, si al final el tema de las empresas, claro, la productividad no está reñida, ¿no? Con el trabajar de una manera un poco más amena. Oye, hablando de ponernos más serios, te voy a hacer una pregunta que te decía antes que le llamamos la pregunta conmigo. Y en esta ocasión está un poco relacionada con nuestra profesión, y es que se habla mucho de la iatrogenia, de estos efectos secundarios o estos efectos contraproducentes que pueden generar las actuaciones de los médicos, pero los psicólogos también podemos crear confusiones en nuestros pacientes, podemos crear, en fin, algunas consecuencias que no es precisamente lo que estamos buscando, pero a veces podemos tener malas praxis con los pacientes. ¿Eso es una realidad o es que mucha gente piensa, los psicólogos parece que lo hace todo bien? Yo creo que nos evaluamos poco, Manuel, sí, ¿no? Empezando por ahí. El psicólogo se evalúa poco. Seguramente, el otro día, buscando bibliografía sobre la intervención del psicólogo en los procesos de situaciones avanzadas, de procesos oncológicos, de otras enfermedades, si se había demostrado o no que el estar acompañado de un psicólogo reducía el sufrimiento al paciente. Y prácticamente no existe evaluación sobre ese tema. Es decir, yo creo que el psicólogo, si me preguntas claramente si a veces hemos hecho más mal que bien, pues seguramente hemos hecho más mal que bien en algún caso. Y te puedo decir que creo que todos los psicólogos al comienzo hemos hecho situaciones que ahora miramos y decimos, ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije aquello? O cómo... Pero toda la experiencia nos pasa a todas las personas que nos dedicamos al trato con humanos, ¿no? Sí, es importante que lo destaquemos porque alguien nos estará viendo y estará pensando, dos psicólogos ahí delante en la pantalla hablando mal de la psicología. No estamos hablando mal de la psicología, estamos reflexionando sobre lo importante que es el cuidado a la hora de hacer cualquier tipo de intervención con un paciente. Y aprovecho lo que decías al principio, cuando hay personas que hacen un curso de 3 meses, de 6 meses, incluso a veces menos, y que hablan de esto, ¿no? De hacer psicoterapia, de hacer tratamiento, y hay que tener mucho cuidado porque las personas piensan que si no se usan medicamentos, pues no se pueden hacer daño a los demás. Y con el lenguaje, tú sabes perfectamente que se puede hacer mucho bien y se puede hacer mucho mal, ¿no? Y yo creo que todas las personas que nos estén viendo deberían tomar conciencia de eso. Y de hecho tú sabes que en nuestro colegio profesional pues hay ese interés, ¿no? Porque las personas entiendan quiénes son los profesionales de la psicología, que somos nosotros, y quiénes son los profesionales de otras materias. Pero es importante destacar eso porque la psicología sí que funciona, Patricia, eso está demostrado. Sí, está totalmente, seguramente en otros países donde la cultura de la participación del psicólogo lleva más años que nosotros, como puede ser en Estados Unidos, juega un papel prioritario en todo, en todos los procesos, ¿no? Yo creo que ya nadie puede poner en duda que un psicólogo te va a servir. Yo siempre digo que cuando las personas tienen miedo, porque tienen a veces mucho miedo, el otro día me decía
el cuidador de una afectada me decía, no me gustan los psicólogos, porque desde que me evaluó un psicólogo el CI y me dijo que tenía un CI de 70, oye, le cogí una manía a los psicólogos y no lo puedo evitar. O sea, me siento incómodo con un psicólogo. Bueno, yo le decía, digo, bueno, empezando porque, claro, si tu contacto con el mundo de la psicología fue que te evaluaron un mal día y el pobre salió con eso, pues, pero hay que perderle ese miedo. El psicólogo siempre va a ser un profesional que vamos a tratar de ayudar, y en la medida en que o no somos de ayuda o no le servimos, la persona siempre voluntariamente, como con cualquier otro profesional. Es decir, que hay que perderle el miedo. No somos una secta, ¿no? Como algún paciente puede pensar, que atrapamos al paciente y nos podemos llevar con ellos después años. Claro, claro. No es ese el tema. No, para nada, para nada. Entonces hay que perderle el miedo, pero sí, todavía tenemos un poco de miedo y dependiendo de en qué entorno estés, eres mejor o peor recibido. Estaba pensando, cuando tú nos contabas el otro día las cosas que te gusta hacer, las cosas peculiares, y nos contabas una manía que yo pensé, esta mujer no podría hacer un desayuno con Susana Griso, a no ser que fuera el segundo café, porque el primero te lo tomas siempre sola. ¿Eso qué me significa? encanta. ¿Tu momento privativo? El otro día, leyendo un artículo, decía Manuel Vicent que su primer café es cuando todavía el mundo no existe. Las calles no están puestas, ¿no? No, él decía, el mundo no existe porque en ese primer café ni he leído la prensa, ni enciendo la radio, ni pongo la tele. Es ese 15 minutos en donde no hay nada, solamente me tomo ese café y estoy tranquila. El resto del día ya no va a ser así. La tabula rasa que decía aquel, ese momento está vacío. Es ese momento en donde realmente estás. Yo te diría que ese primer café, pues eso, a veces ni enciendo la tele ni pongo la radio, simplemente me tomo ese café y es mi momento en donde, pues efectivamente, no hay nada, no hay ninguna interacción. Ya luego el resto del día, pues bueno, te activas, te pones las pilas hasta las 12 de la noche. Ese primer café te activa y igual que te proporciona otras muchas cosas, supongo yo, cuando tú nos contabas, bueno, tus hobbies, nos hablabas de la cultura y nos hablabas de la música clásica. ¿Es una forma quizás de regularte o de encontrar una compensación con todo el estrés negativo que en un momento dado puedes arrastrar de tu trabajo? ¿Es una forma de encontrar, como hay gente que dice que medita o que hace yoga y demás? ¿Para ti la música clásica qué te aporta, Patricia? Bueno, Manuel, yo te diría que yo soy una esteta en general. A mí todo lo que sea, ya no solamente por cultura, sino a nivel estético, cuidarlo, me genera bienestar. La música clásica me fascina, en la cultura, la fotografía, la danza contemporánea, que la descubrí gracias a un amigo, que realmente la danza contemporánea, bueno, era un mundo muy ajeno a mí, hasta que un día fui al Teatro Central y me pareció, te podría decir que de lo poco que realmente me hace desconectar absolutamente de todo, la danza contemporánea, porque realmente es las luces, es la música, es el movimiento, y es un mundo apasionante. Yo, quien no lo conozca mucho, le animaría, porque es una gran desconocida. Y estoy contigo, aquellas personas que nos dedicamos todo el día a estar dentro de procesos de enfermedad, lógicamente necesitas, cuando tienes un momento de expansión, dedicarte a aspectos que te cultiven y que te den ese bienestar que tanto necesitamos. Ten en cuenta que de algún sitio tenemos que inyectarnos energía. Sí, claro, ¿no? Y aparte tú sabes que es importantísimo que nosotros mismos nos cuidemos. Totalmente. Porque si no, ¿dónde vamos, no? Si tú vas en un estado un tanto desarmónico, un tanto desestabilizado y te encuentras con una persona que además necesita de todo nuestro equilibrio, pues es muy complicado ayudar a una persona cuando tú desde tu interior no estás así armonizado. Y la música clásica es una forma, otras personas hablan del deporte. ¿Y a ti nunca te ha dado miedo, por ejemplo? Yo lo he sentido en alguna ocasión, de decir, si yo no tengo este equilibrio, esta energía, ¿qué hago? Buena pregunta. ¿Qué hago? Y cuando he tenido miedo a perderlo, me ha hecho decir, tengo que activarme, porque realmente no podría hacer nada, hacer nada como profesional, digo. Como de todas formas reconoces las señales, ¿no? Sí. Yo imagino que tú dirás, uy, cuidado, ¿no? Que estás yo te diría, amarillo. mi mayor señal que yo me activo normalmente es si noto que no tengo ilusión ese día por lo que hago. Pero no por un día, ¿no, Patricia? Supongo que no, un por un cúmulo, día no, ¿no? pero ya a mí habitualmente
A mí habitualmente me apasiona mi trabajo, a lo que me dedico, no tenemos un trabajo rutinario, todo lo contrario. Cualquier persona que siga la asociación va a ver la cantidad de actividades que desarrollamos, que emprendemos, siempre nos ponemos nuevos retos. Es cierto, sí. No por un día, efectivamente, Manuel, pero a lo mejor si pasas varios días en donde no tengas esa ilusión que es imprescindible en nuestro trabajo, digo, algo no va bien. Normalmente es el agotamiento emocional, normalmente pues suele pasar porque, bueno, porque nosotros tenemos despedidas cada cierto tiempo y a veces son más duras. Imagino, despedidas que los espectadores estarán pensando despedidas porque el paciente se da de alta, ¿no? Evidentemente no es por ahí, lo decíamos antes. Hablando de lo que te gusta y bueno, compartiendo con los espectadores cuáles son tus actividades de ocio, también te decíamos que nos compartieras cuáles son tus 3 elementos más importantes dentro de lo que nosotros llamamos el triángulo de vida. Y uno de esos vértices para ti era la congruencia. Sí. La verdad es que yo, leyendo tu triángulo, me sorprendió mucho porque hay otros triángulos que son muy semejantes en cuanto a los términos, familia, trabajo y demás, y tú coges y nos sueltas ahí congruencia. Explícanos un poco, ¿o fue una palabra que se te vino a la cabeza? No, yo es que creo que cuando yo no he sido congruente en la vida, las cosas no me han ido bien. Porque la congruencia básicamente es tener esa sintonía entre lo que tú sientes, cómo te sientes, lo que piensas y lo que haces. En la medida en que no eres congruente, en la medida en que haces cosas que no sientes, dices cosas que no piensas. Eso chirría, ¿no? Eso al final provoca unos problemas impresionantes en el día a día, problemas con nuestra pareja, problemas con compañeros de trabajo, problemas de culpa hacia ti mismo. Yo le diría a todo el mundo que en la medida en que detecte incongruencias en su forma de hacer, sentir o pensar, tiene que hacer un ejercicio de reflexión y decir, estoy haciendo esto por una deseabilidad social, estoy haciendo esto o diciendo aquello. Es decir, cuando yo creo casi a lo máximo que podemos aspirar es a ser congruente. Sí, aparte además, ¿no te parece a ti que en ocasiones el propio cuerpo nos manda señales? Sí. Porque a veces que hay pacientes que dicen, es que llevo con un dolor de cabeza últimamente o llevo con contracturas y demás, y yo siempre animo a los pacientes a que se escuchen. Siempre les digo, cuidado con el cuerpo que te manda mensajes. O que se pongan un espejo. Por ejemplo. Por ejemplo, y esa persona que te dice que está feliz, con una cara hasta aquí, y tú dices... ¿Tú te has visto, no? ¿Tú te has visto? Dice, no, yo estoy súper feliz con este nuevo trabajo y le estás viendo la cara y dices, pero claro, la pobre lo dirá por otra cosa, ¿no? Pero a veces yo digo, yo cuando me he visto ante un espejo, digo, Patricia, esto es una incongruencia. Aquí hay algo que no falla, aquí hay algo que falla, ¿no? Y no está bien, en algo no lo estoy haciendo bien. Entonces, sí, para mí ese es uno de los puntos más importantes de... Otro punto que nos decía Patricia, que ya lo has mencionado, era la ilusión. De hecho, para ti, tú decías, para mí es como la señal más importante de que algo no va bien, cuando yo me llevo, no un día, quizás unos cuantos días más, y veo que no tengo la ilusión que tengo normalmente, me paro, me analizo, digamos, reflexiono y digo, aquí pasa algo, empiezo a mirar si hay incongruencia o lo que sea. Esa ilusión, habrá personas que dirán, vale, pero cuando estoy desempleado, cuando estoy que mi pareja se ha roto, es decir, ¿la ilusión tú crees que se puede mantener constante todo el tiempo? Todo el tiempo no, todo el tiempo sería imposible, pero yo he visto pacientes con ELA con ilusión. Otra vez 2 palabras que son difíciles, ¿eh? Humor y ELA. ¿Y sabes sus ilusiones por dónde iban? Por ayudar a los demás, no iban por su vida. Podría nombrarte, y creo que cualquier persona que quiera interesarse más sobre este tema, el blog de Adilia Aires, que es una afectada de ELA, en donde su vida básicamente es tratar de hacer felices a otros afectados de ELA. Tiene una gran ilusión. Yo pienso sinceramente que es uno también de los triángulos importantes de la vida, porque cuando está comprometida la ilusión, en general está comprometido el futuro, Manuel. Sí, la ilusión evidentemente es futuro, ¿no? Es futuro, es eso que me hace levantarme y eso que me hace tener ganas de emprender y eso que se contagia además, ¿no? Que se contagia, que es tan peligroso, eso de no estés mucho tiempo con un negativo, porque al final acabas negativo, ¿no? Pues lo mismo, la ilusión al final se contagia, entonces para mí es súper importante, siempre tienes que tener, y si me dices, hombre, si estás en un proceso pues de duelo de pareja, en un proceso de búsqueda, pues comprendo que es más difícil, pero
algo de ilusión tenemos que tener, si no... Sí, de hecho yo creo que uno de los objetivos que nos marcamos siempre nosotros en la consulta es reilusionar, ¿no?, a las personas, ¿no?, que encuentren ese camino, o al menos ese inicio, y que vayan captando un poco, vayan refrescando esa parte. Estoy encontrar un sentido a la vida en situaciones muy difíciles es complicado, pero si pacientes en situaciones tan complicadas lo encuentran, y lo encuentran, fíjate, en la motivación por ayudar a los demás. Sí, yo creo que, ya lo decía Víctor Frank, ¿no?, con aquello de El hombre en busca de sentido. Él, tú sabes que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera él encontró ese sentido a la vida, esa ilusión por salir de allí, que no era fácil, por cierto, y finalmente lo consiguió. El último vértice que tú hablabas, Patricia, era el descanso. Sí, estaba muy infravalorado hoy en día. Muchísimo. Pero hablas de descanso, exactamente, ¿a qué te refieres? Quería ¿Al sueño? Algo más amplio, ¿no?, que el descanso, ¿no? Yo quería decir que tenemos que escuchar al cuerpo. Vivimos de forma súper acelerada, en donde pues las personas intentan dormir lo menos posible. Además está mal visto decir que duermes. Si dices que duermes todos los días 9 horas, te miran como diciendo, bueno, ¿y este qué hará? ¿No? Eres muy vago, ¿no? Sí, eres muy vago, ¿no? Cuando el descanso es imprescindible para el ser humano. La buena alimentación, cuando me refiero, quizás no he usado la palabra exacta descanso, sino cuidados, ¿no? Cuidados para el cuerpo. No podemos tener, es imposible una buena salud mental o emocional cuando a nivel físico no escuchamos ese cansancio extremo, bueno, pues falta de ejercicio físico. Yo creo que un psicólogo en ese sentido siempre tiene que tener presente que el cuerpo es súper importante, y las señales de alarma que nos da el cuerpo hay que estar atentas, ¿no? Bueno, somos un organismo, hay una fisiología en todos nosotros, ¿no? Y se puede hablar mucho de emociones, pero las emociones están en nuestro sistema nervioso central, el sistema endocrino, es decir, que somos un cuerpo, como tú bien dices. Patricia, hablando de descanso, vamos a tener que descansar. Descansando, finalizando esta entrevista, que a mí me ha encantado hacerte. Y a mí tenía muchas ganas de que vinieras a este programa, porque, bueno, yo te admiro hace mucho tiempo, porque es un trabajo el que haces que es muy importante. No solamente con los pacientes, sino también con esos familiares que su vida les pega un revés tremendo y que se encuentran muy perdidos. Y esa asociación de Andaluza de ELA no sería igual sin el compromiso tuyo, que sé que es muy grande, no solamente como psicóloga, sino personas, como persona. Manuel, como te pasa a ti, ¿no?, que cuando te conocí, nos conocimos accidentalmente por la ELA. Efectivamente. Y yo agradezco que no te hayas olvidado de ella. No, nunca, es imposible. No te hayas olvidado de ella, y entonces cuando me pediste venir aquí, pues dije, me alegro muchísimo que Manuel siga esa bombilla y diga, la ELA tiene que estar presente. La tengo muy, muy presente, Patricia. Te voy a dar un regalo que siempre le damos aquí a nuestros invitados, que es un cuadro de Toñi de la Rosa. Mira, si me enseñas a cámara... Muchas gracias. Un cuadro de Toñi de la Rosa, que agradecemos siempre que nos aporte este cuadro, igual que a Muebles Climen, que es el que nos deja el sofá, toda la decoración. Y bueno, y a ti agradecerte, ya te digo, tu presencia aquí, y sobre todo que sigas participando de esa manera con enfermos que pasan una situación muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y que necesitan a profesionales tan grandes como tú. Muchas gracias, Manuel. Patricia, muchísimas gracias por venir. Y bueno, habéis visto cómo es esta mujer, que habla de psicología, pero habla de psicología mirando a la cara. Mirando la cara, porque ella siente todo, absolutamente todo lo que hace. Para ella es muy importante la comunicación, lo habéis visto, se comunica con una soltura que es fascinante, y le gusta mucho su trabajo, y es duro, os aseguro que es muy duro. Yo, como psicólogo, os debo confesar que sería incapaz de hacerlo. Creo que es un campo de la psicología clínica muy difícil, porque finalmente estos pacientes sabemos hacia dónde van a llegar, pero necesitan un buen acompañamiento de un profesional de la psicología, igual que sus familiares. Bueno, a pesar de todo, siempre os digo que la vida es maravillosa y que solo hace falta mirarla con las gafas correctas. Nos vemos el próximo miércoles.